Bueno, en este video vamos a explicar lo que es un campo eléctrico. Un campo eléctrico es una perturbación que se hace en torno a una carga y esto se representa por medio de vectores. Entonces, pues todo esto, toda la dirección, bueno, tenemos una carga positiva, una carga negativa. ¿Sí se ve? Sí. Y toda la dirección y el sentido de este vector va a ser por medio de la fuerza. O sea, todo esto se va a hacer por la fuerza de la carga. Tenemos que nuestras cargas, bueno, cuando tenemos una carga positiva siempre va a ir hacia afuera. Entonces es como si estuviéramos haciendo esto hacia afuera. Y esto es porque pues siempre representamos a la otra carga como si fuera positiva, entonces lo que hace positivo y positivo es como alejar. Entonces si tenemos una carga positiva, nuestro sentido va a ser para afuera. Y en cambio, si tuviéramos una carga negativa, entonces nuestra carga sería nuestra carga al contrario, entonces atraería, porque tenemos que positivo y positivo se reyectan y positivo y negativo se atraen. Entonces, pues para una fórmula que ocupamos para esto, para saber o como para igualar las cargas que hay dentro de, bueno, que cuánta carga hay, ocupamos la fórmula, nos tenemos que acordar que es un vector. Entonces, esto va a ser igual a nuestra constante de Coulomb por nuestra Q, por nuestra carga, por nuestra distancia al cuadrado. Ay, a ver si se ve. Sí. Y como es nuestra vector, podemos, bueno, más bien tenemos que agregar pues nuestro vector, que en este caso es, bueno, podemos cambiarlo para que, como lo hemos estado haciendo en clase, que sería nuestro vector. Ok, otra cosa súper importante es de que nuestro campo eléctrico solo depende de la carga fuente, o sea, de que todo esto, o sea, como habíamos dicho, de que aquí está nuestra carga y depende de si lo atrae o si lo empuja o lo jala, todo depende de nuestra carga. Entonces, ahora, ¿cómo podemos explicar más esta formulita? Y es por medio de una diferencial, o sea, es la distribución continua de la carga. Entonces, perdón, profe, solo mi celular. Entonces, como para llegar a una diferencial de esto, entonces sabemos que E, ay, me mordí la lengua. Diferencial de E, perdón, profe, es que no alcanzo a escribir bien. Y esto va a ser igual a nuestra diferencial de cargas. Esto va a ser igual a nuestra diferencial de cargas. Ajá. Entonces, una vez ya conocido nuestro campo eléctrico, entonces nosotros podemos saber la fuerza. Entonces, con esto, ya conociendo ya conociendo nuestro campo eléctrico, entonces nosotros ya podemos conocerlo. Y sería que es F, acordémonos que es un vector, que estamos trabajando con vectores, es igual a campo eléctrico por carga. Bueno, al revés, no pasa nada.
Y también lo que es súper importante es de que el campo eléctrico cumple con los principios de superposición. Entonces podemos tener como diferentes ondas o cargas que están como yendo así. O sea, entonces como que se sobreponen o como paralelamente. Y bueno, ya teniendo en claro como qué es el campo eléctrico y qué... O sea, como en resumen, el campo eléctrico es literal la carga y o sea, es lo que depende de la carga, es la fuerza de la carga. Entonces, ahora, ya teniendo claro eso, podemos pasar a diferentes etapas del campo eléctrico, que por ejemplo las líneas de campo eléctrico. Entonces, línea de campo eléctrico. Ok, ahora, estas líneas son imaginarias, o sea, realmente nunca están ahí, solamente nosotros las ponemos como para saber que están ahí. Y esto nos ayuda a visualizar en qué sentido la carga está como yendo su dirección y pues como de punto a punto en el que va. O sea, realmente nuestra carga, pongamos positivo porque siempre suponemos que es positiva. Entonces estas líneas jamás nosotros la vamos a ver, o sea, simplemente nosotros sabemos que están ahí porque es nuestra carga la que está como la dirección. Si por ejemplo, si nuestra carga estuviera para allá, para acá, sabríamos como que las líneas son para acá porque quiere llegar, por ejemplo, punto B, que es negativo, ¿están de acuerdo? Porque si está yendo hacia otra. Entonces estas cargas realmente son un vector y lo que sabemos también es de que las líneas de campo eléctrico son abiertas y salen, o sea, estas, ¿cómo puedo explicarlo? Salen cargas eléctricas como del infinito y terminan en el infinito, o sea, en cargas negativas, o sea, terminan como súper como lejos porque pues o positivo y positivo se empujan o positivo y negativo se atraen. Entonces hay de dos, o empiezan en infinito y terminan en infinito, o empiezan en infinito y terminan en una carga eléctrica negativa. Ahora la otra. Estas cargas eléctricas, estas como reyecciones, por así decirlo, dependen de la cantidad, es como proporcional a la carga. Si yo tengo, por ejemplo, una carga, no sé, más Q4, más 4Q. Entonces, mis líneas de campo eléctrico van a ser proporcionales a la cantidad de carga que yo tenga, pero si yo tengo solo Q, entonces claramente van a ser pues menores pues a mi carga. Bueno, o sea, no menores, pero pues va a haber muchísimo menos que en 4Q. Y pues sí. Ahora el siguiente punto es que la densidad de las líneas es dependiendo también de la carga, o sea, del valor es proporcional como al valor del campo eléctrico. O sea, dependiendo de como cuánta carga haya, depende de la densidad de estas líneas imaginarias, o sea, de cuánto impacto vayan a tener, por así decirlo. Estas líneas no se pueden cortar, no es como que alguien llegue aquí, o sea, una carga negativa, por así decirlo, y que esta carga vaya, por ejemplo, por acá y esta para acá, ¿no? Porque aquí tienes una carga positiva más fuerte, no sé, como un 8, ¿no? Y aquí tienes 3. Entonces esta va a ir como, no sé, esta le va a traer más
hacia acá, entonces esto no se puede cortar. O sea, esto allí no puede pasar. O sea, las cargas no se cortan. Y también algo súper importante es de que estas cargas están separadas, son igualmente espaciadas y son radiales. Entonces, regresando un poco como al movimiento de las cargas eléctricas, vamos a borrar tantito esto. Es que se cortó mi video pasado, pero se lo siento. Bueno, el movimiento como ya explicamos, esto siempre va a depender de, perdón, de la carga, si es positiva o negativa. Positiva va hacia acá, negativa, que por lo general, bueno, sí, negativa va a traer. Y esto siempre va a ser dependiendo, o sea, si una carga aquí es positiva, va también para acá. Si esta es negativa, bueno, aquí en esta. Si esta es negativa, esta también va a ir para acá, porque positivo y positivo se repelan, ¿sí? Y, y no sé si se diga. Y negativo y positivo se atraen. Entonces lo mismo, si negativo y negativo, pues se empujan, ¿ok? Entonces, todo el movimiento de nuestro campo eléctrico, de la carga dentro de nuestro campo eléctrico, va a ser dependiendo de su carga. Entonces, ahora que bueno, eso siempre va a ser dependiendo y esto va a ser por la fuerza, o sea, por la intensidad de la fuerza que tenga, o sea, va a ser como cuánto lo mueva. Ahora, otra cosa súper importante también es, como ya explicamos, la continuidad, bueno, la distribución de la carga, por así decirlo. Que tenemos cuando, bueno, las distribuciones discretas, vamos a apuntarlo. ¿Cómo lo podemos decir? Distribuciones discretas. Bueno, distribuciones. Carga. Ok. Cuando, bueno, el campo eléctrico en distribuciones discretas de carga es como cuando tenemos una carga puntual. Entonces la puntual pues vuelve a nuestra fórmula normal. O sea, puntual. Nuestro campo eléctrico. La Coulomb. Q. R cuadrada, R. Okay. Bueno, pues, o sea, sabemos que para como la distribución de cargas es la suma como vectorial que se produce en un campo. O sea, es como si tomáramos como pequeñas partecitas, como ya habíamos dicho, como la integral, o sea, como integrar diferentes partecitas. Entonces son como parte 1 más parte 2 más parte 3, ¿no? Por así decirlo. Entonces esto es lo que causa, como ya habíamos dicho, la superposición y era lo que decíamos, pues, de las cargas eléctricas que pues en un punto, o sea, como la suma del vectorial produce, o sea, como el principio de superposición. Entonces esto solamente aquí, esto se vuelve la suma de, no sé, del punto 0, no sé, al n, o sea. Entonces aquí se vuelve la suma de las cargas vectoriales. Entonces ahora, cuando tenemos esto es cuando tenemos puntual, ¿no? O sea, puntual, partecitas que se suman y causa el principio de superposición. Ahora, cuando tenemos continuas. ¿Qué nos referimos por continuas? Continua, que están como cerca, pero no tan cerca. O sea, como más bien, está aquí una carga, aquí está otra carga, y acá está otra carga, como aquí.
Entonces ahí es cuando se puede sacar la densidad de una carga. Entonces, pero para esto nosotros no le vamos a llamar densidad casual. Es una densidad bulímica de la carga cociente. Entonces lo que básicamente es, como ya habíamos dicho, es una delta de la carga y es una delta del volumen, o sea, por medio de límite, por así decirlo. Entonces, sabemos que para sacar nuestra densidad, entonces va a ser como por medio de límites. Entonces, tiene que ser límite de nuestra delta volumen, porque pues queremos saber las diferencial, bueno, como la diferencia de volumen que hay de carga a carga, no sé, pues a cero, ¿no? O sea, el límite de volumen a cero. Y esto va a ser de Q de B. Entonces, así es como nosotros vamos a saber cómo es la distribución de carga continua. Esas son como de nuevo, son las cargas que están pues próximas, pero pues pues sí, eso solamente es como una ayuda para ver la densidad de las líneas. Es una diferencial de volúmenes. Ok, ahora sigamos con el que me gusta más, sinceramente, que son los dipolos eléctricos. Ok, los dipolos eléctricos realmente los podemos distinguir porque es una distribución de carga que se presenta, pero están formados por dos cargas, una positiva y una negativa, pero están separadas. Entonces, ¿cómo es esto? Tenemos nuestro punto y no sé, tenemos aquí P, que creo que era el mic, no me acuerdo cómo le llamábamos. Sí, ¿no? El mic. Entonces aquí tenemos una negativa y una positiva. Entonces estos están separados por la distancia R. Y bueno, aquí está nuestro... ¡Ay, Dios, qué horror! Nuestro cero. Esto es R, esto es R. Entonces, pues realmente me gusta mucho porque pues es muy sencillo. Y porque pues es interesante como al momento, como ya dijimos, si el mic siempre lo vamos a tomar como negativo. Si este es negativo, entonces lo que va a hacer es atraerlo. Lo que va a hacer va a ser alejarlo. Entonces realmente lo que queremos saber es qué carga, o sea, cuánta carga se le está poniendo al mic. ¿Cómo era el mic, profe? No, el mic era una personita, ¿no? Con su gorrita y su... Vamos a poner un porrito, profe. Bueno, este es Coco. Feliz. Un poco... Es que no alcanza. Anyway. Bueno, lo que queremos con los dipolos que se aplica muchísimo y lo que ya hemos visto en clases de que estas cargas, depende de cuánta carga tengan, y cuánto tengas lo que se le va a estar aplicando a la fuerza P, bueno, a nuestra carga P. Y pues, sí. Entonces, básicamente vamos a tener un resumen de todo esto. Campos eléctricos es la perturbación que se crea en torno de la carga. Líneas de campo eléctrico son imaginarias y es la fuerza de la carga como la que sale. El movimiento de la carga es dependiendo de la carga si es positiva o negativa y es dependiendo si se va a mover hacia afuera o hacia adentro, dependiendo. Y distribuciones de carga tenemos puntuales y continuas. Puntuales es como la suma de los vectores y continuas es como la proximidad que hay y ahí se puede encontrar la densidad volúmica de las cargas. Y los dipolos es cuando hay dos fuerzas que están están aplicando una fuerza a una carga, sí, pues hacia el mic. Y pues creo yo que sería todo.